Bueno, jóvenes, como les comenté, pues vamos a ver lo que es un resumen de la unidad 3. Pues antes que nada, aquí está el recordatorio de la evaluación. Esta evaluación pues prácticamente la tomé de la unidad pasada, ya que pues no hubo votación esta unidad, para que lo tengan en mente, ¿no? Bueno, antes de continuar de dar el resumen, vamos a resolver el ejercicio que les dejé, el cual nos dice que el ion de la molécula de nitrógeno con carga positiva se puede preparar bombardeando una molécula de nitrógeno neutra con electrones acelerados. Nos pide predecir las propiedades de esta nueva molécula y entre ellas está la configuración electrónica, ¿no? Entonces, pues inicialmente tenemos nosotros dos nitrógenos, nitrógeno 1 y nitrógeno 2, que están unidos. Entonces la configuración electrónica para cada uno de ellos va a ser 1s2, 2s2, 2p3. Entonces esto ustedes pues ya lo deben poder realizar con y sin tabla periódica, de acuerdo a la posición en la que se encuentran. Lo mismo para el otro nitrógeno. Eso cuando están en estado neutro. Cuando pues esta molécula pierde un electrón, uno de los dos nitrógenos, cualquiera de los dos, va a perder un electrón. Entonces en la configuración electrónica ustedes tienen que expresar eso, ¿no? Que uno de los dos nitrógenos perdió un electrón. En este caso yo lo estoy representando de esa manera. Ok, eso sería el inciso A. Si yo me voy al inciso B, nos pide el orden de enlace. Ok, para nosotros determinar orden de enlace, pues ustedes van a tener su tablita con los niveles energéticos. Yo pues no la voy a tener, sin embargo, lo voy a tratar de dibujar aquí en pequeño, ¿no? Ok, aquí yo tengo sigma S1, sigma S1 de antienlace, sigma, 1S, y 2S, ¿no? Y sigma 2S antienlace, y aquí pues tenemos los orbitales S, orbitales 1S, orbitales 2S, orbitales 2P. Bueno, todo esto lo estoy haciendo aquí de manera muy resumida. Ustedes pues obviamente tienen la tablita, pero pues lo que importa es la colocación de los electrones, ¿no? Del lado izquierdo voy a poner uno de los dos nitrógenos, 1s2, 2s2 y en este caso 2p2. Ok, en el caso del otro nitrógeno lo coloco del lado derecho y es 1s2, 2s2 y 2p3, porque este nitrógeno pues va a tener sus tres electrones. Entonces ahora vamos a empezar a llenar los orbitales moleculares, que son los que están en el centro, de menor a mayor energía. Entonces llevamos 2, 4, 6 y 8. Entonces todos los orbitales moleculares de tipo S están llenos, tanto los de enlace como los de antienlace. Aquí pues ya tenemos algunas diferencias en los orbitales P. Entonces 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Ok? Entonces pues vamos a determinar el orden de enlace. Entonces tenemos que el orden de enlace es igual a un medio de los electrones en orbitales de enlace. 2, 4, 6, 8, 9
menos los electrones en orbitales de antienlace, 2, 4. Entonces realizamos la operación, 9 menos 4 nos da 5, por un medio nos da 2.5. ¿Ok? Ese sería el orden de enlace, 2.5. Bueno, voy a borrar. Igual pues les digo, aquí lo dibujé yo todo muy pequeño, pero pues ustedes tienen la tablita, simplemente para representar cómo se coloca y que no olvidemos esa parte. El siguiente son las propiedades magnéticas. Entonces pues vamos a ver cómo quedaron los orbitales P nada más, que eran los tres que estaban aquí. ¿Por qué coloco solamente los P? Porque son los últimos y son los que nos van a dar la información sobre las propiedades magnéticas. Entonces tengo un electrón desapareado, que quiere decir que va a ser un compuesto paramagnético. Recuerden, paramagnético viene de paralelos y diamagnético solamente va a ser cuando todos sus electrones estén apareados. Por último nos pide la longitud relativa del enlace de la molécula de nitrógeno neutra. ¿Quién es más largo y quién es más corto? ¿Ok? Nosotros vimos esto. Lo podemos determinar con el orden de enlace. Entonces, orden de enlace para nitrógeno 2 con carga positiva es de 2.5. Y en la clase pasada les mostré que el orden de enlace para la molécula de nitrógeno es de 3. ¿Ok? Entonces ahora tenemos que interpretar eso. Muy bien, para la molécula de nitrógeno con carga positiva tenemos un orden de enlace de 2.5, mientras que para la molécula de nitrógeno neutra es de 3. Cuando tenemos un orden de enlace mayor, los átomos se atraen con mayor fuerza y eso acorta la distancia entre los dos átomos. Entonces, el que va a tener un enlace más corto va a ser la molécula de nitrógeno. ¿Ok? Entonces básicamente estos eran los ejercicios de la clase pasada. Vamos a comenzar con el resumen. Bueno, ¿qué vimos esta unidad? Pues empezamos con enlace químico. Un enlace químico se da entre dos o más átomos cuando estos comparten o donan o ganan electrones para así adquirir una configuración de gas noble. ¿Ok? Cuando dos o más átomos interactúan compartiendo, donando o ganando electrones para adquirir configuración de gas noble. ¿Cuáles tipos de enlace tenemos? Bueno, tenemos los enlaces iónicos, que se dan entre un metal más un no metal. ¿Ok? Y pues también tenemos los enlaces covalentes, los cuales se dan entre un no metal y otro no metal. Entre los enlaces iónicos, el metal va a perder electrones para así adquirir una configuración de gas noble, y el no metal va a ganar electrones para adquirir configuración de gas noble. El metal se va a oxidar y el no metal se va a reducir. Esto es importante que lo recordemos porque vamos a seguir tomando estos conceptos para la unidad siguiente. En cuanto a covalentes, pues
se lleva a cabo entre dos no metales. Ok, de aquí de los enlaces covalentes pues tenemos que pueden ser enlaces covalentes polares y covalentes no polares. Los covalentes no polares se van a dar entre dos átomos iguales, mientras que los enlaces covalentes polares se van a dar entre dos átomos distintos. En los enlaces covalentes pues también tenemos enlaces múltiples, que son enlaces dobles, triples y hasta ahí, ¿no? Entonces tenemos covalente polar y no polar, y enlaces múltiples. Ok, entonces tenemos hasta ahí el tipo de enlaces. Diferencias y propiedades inherentes. Ok, pues ya vimos que una de las diferencias es los átomos que participan en iónicos, metal y no metal, covalentes, no metal y no metal. Propiedades inherentes, bueno, los compuestos iónicos vimos que eran compuestos muy duros pero frágiles. ¿A qué nos referimos? Que no se deforman pero se pueden romper, como son los cristales. Eso es un ejemplo de compuestos iónicos. En cambio los compuestos covalentes, pues sus propiedades son muy diferentes, son más maleables, más volátiles, puntos de ebullición más bajos. Esto pues viene dado porque los compuestos iónicos, como vimos, pues vienen en redes cristalinas, que son pues redes complejas de los átomos que lo conforman. También entre las diferencias está que los compuestos iónicos se pueden disociar en medios acuosos en su mayoría, y cuando están separados los átomos que componen al compuesto iónico conducen electricidad. ¿Por qué? Porque están formados por interacciones electrostáticas. Entonces pues se separan en cargas positivas y cargas negativas que viajan hacia los electrodos. Entonces esas son algunas de las diferencias entre los tipos de enlaces. Pues vimos el sistema de puntos de Lewis, que es la representación de los electrones de la capa de valencia de un átomo. Entonces vimos que dependiendo del grupo pues van a tener una diferente terminación en cuanto a los puntos de Lewis, y pues ustedes con eso se pueden guiar para el momento en que dibujan un átomo, ¿no? Aquí voy a representarlos con X. Cuando estamos en el grupo 1, el átomo va a tener un solo electrón de valencia, que se va a representar de esa manera los puntos de Lewis. Cuando tenemos un átomo en el grupo 2, pues tenemos dos electrones, y así sucesivamente, conforme avanzamos en los grupos. Entonces, conforme avanzamos en los grupos, pues vamos teniendo más puntos hasta llegar a 8. Entonces, en los puntos de Lewis también surge lo que es la regla del octeto. ¿Por qué la regla del octeto? Pues en un gas noble tenemos 8 electrones alrededor del átomo, y son los átomos más estables. Como todos los átomos buscan esa estabilidad, pues buscan tener un octeto a su alrededor. Y ya considerando las capas internas, pues todos van a tener configuración de gas noble. ¿Ok? Entonces, el octeto representa un gas noble y la estabilidad más alta de un átomo. Por eso tratan de buscar esa estabilidad. Entonces, los átomos que estén más cercanos a un gas noble, ganando electrones, van a preferir ganar electrones. Los átomos que estén más cerca de un gas noble perdiendo electrones van a preferir perder electrones. Eso pues propicia que se formen ya sean enlaces iónicos, por ejemplo.
cuando vimos el sistema de puntos de Lewis también vimos limitaciones, que existen algunas excepciones a la regla del octeto. ¿Cuáles son? Bueno, principalmente los elementos que se encuentran en los grupos del A1 al A3. Esos elementos van a tener un octeto incompleto. ¿Por qué? Porque pues difícilmente van a ganar electrones hasta adquirir una configuración de gas noble, hasta tener 8 electrones. Más que nada porque ellos prefieren perder electrones. Entonces, pues como prefieren perder electrones, pues nunca van a completar ese octeto. Entonces van a ser octetos incompletos. Y también vimos pues octetos expandidos. ¿Ok? En el octeto expandido pues vimos que hay ciertos elementos que pueden tener más de 8 electrones a su alrededor. Los más comunes pues que vimos es fósforo y azufre. Fósforo puede formar hasta 5 enlaces y de esa manera tener 10 electrones en su capa de valencia. Y el azufre tiene 6 electrones con los cuales puede formar hasta 6 enlaces, teniendo un total de 12 electrones en su capa de valencia. ¿Ok? Entonces, pues esas son algunas de las excepciones. También vimos algunas con gases nobles, pero son menos comunes. Bueno, después vimos redes cristalinas, tuvimos el preexamen. Ya no vamos a tener ejercicios de eso, pero sí pueden venir algunas preguntas de teoría en el examen, ¿no? En cuanto a conceptos, vimos que es una carga formal. Una carga formal, más que nada, es como tenemos nosotros en una estructura de Lewis un átomo, el cual va a tener más o menos electrones de los que tiene la tabla periódica. Por ejemplo, aquí tenemos como carga formal -1 en cada uno de esos oxígenos. Vimos por qué. Pues estos oxígenos en la tabla periódica tienen un total de 6 electrones de valencia, pero aquí pues yo tengo un total de 7 electrones. Uno de estos le pertenece al carbono y tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 electrones. Entonces yo debería tener 6, pero tengo 7 electrones. Entonces tengo un electrón de más. ¿Qué carga tienen los electrones? Una carga negativa, por eso es -1 la carga formal. Aquí tenemos otro ejemplo donde tenemos un oxígeno pero con carga positiva. Entonces nuevamente el oxígeno debe tener 6 electrones, pero en vez de 6 tiene 2, 3, 4 y 5. Entonces perdió un electrón y debería tener 6. Entonces la ausencia de un electrón produce una carga positiva de los protones. ¿Ok? Entonces ese es el concepto de carga formal. La carga que tiene un átomo en la estructura de Lewis, que difiere del número de átomos que debería tener en su estado neutro. Como resonancia, pues nosotros vimos que son estructuras de Lewis que cumplen con la regla del octeto, pero que son diferentes y que representan a la misma molécula. Entonces aquí yo tengo dos formas de representar la misma molécula, pero tengo las cargas en distintas posiciones. Entonces son dos estructuras de Lewis válidas para una misma molécula. Esas moléculas pues son
resonantes, son una estructura resonante. Posteriormente vimos lo que es la geometría molecular, que es la orientación espacial que van a ocupar los átomos o grupos sustituyentes al considerar un átomo como central. Y pues esta geometría va a estar dada por la repulsión de los pares de electrones, ¿no? Entonces los electrones van a querer estar lo más lejos posibles unos de los otros. Y de esta manera pues va a haber distintas geometrías. Las que vimos fueron la lineal, la trigonal, la tetraédrica, la trigonal bipiramidal y la octaédrica. Bueno, aquí está parte de lo que vimos de los puntos de Lewis y su representación en la tabla periódica. Y bueno, aquí tenemos lo que es otros conceptos que vimos. Teoría de enlaces de valencia y qué surge a partir de ella. En la teoría de enlaces de valencia, pues lo que consideramos son únicamente los electrones de valencia de un átomo, ¿ok? Y con ellos, pues suponemos que en los enlaces se van a ocupar los orbitales de cada uno de los átomos, ¿ok? Los enlaces van a estar formados en los orbitales de cada uno de los átomos que participen en ese enlace. Eso es muy importante. Vimos orbitales híbridos e hibridación. Entonces, nosotros vimos el caso más común que les puse es cuando el carbono forma 4 enlaces sencillos o 4 enlaces sigma. Pues nosotros lo vimos como de que cada uno, este carbono va a tener una configuración electrónica en sus electrones de valencia S2, P2. Tiene que formar 4 enlaces. Entonces, para formar 4 enlaces sencillos, yo tengo que hibridar, que es otra cosa más que combinar orbitales. ¿Cuántos orbitales voy a combinar? 4, porque ocupo 4 enlaces. Entonces voy a combinar todos estos enlaces, pero primero necesito que los electrones estén desapareados. Se promueve ese electrón hacia un orbital vacío. Ya puedo formar 4 enlaces. Ahora simplemente combino esos 4 orbitales. Y tengo esos 4 electrones en orbitales que tienen la misma energía. Y son nombrados dependiendo de cuántos orbitales se combinen. Entonces se combina un orbital S con 3 orbitales P. Ignoremos esta parte. Bueno, supongamos que ahora yo tengo solamente 3 enlaces sencillos. Sigo teniendo lo mismo en la parte de arriba. Tenía una configuración S, P2, ocupo promover un electrón. Y ahora pues ocupo hibridar. ¿Cuántos orbitales híbridos necesito?